Listo. Bueno, sin preguntas. Arrancamos. Toma el silencio como sí. Fue el último que hicimos la clase pasada. Hicimos hasta el 3 del práctico 6 y bueno, la exposición del último ejercicio, ¿no? Así que seguimos de largo con el 3, o sea, empezamos con el 4. Lo estoy abriendo. Bien, este es rápido. Si me dicen cómo se hace, ¿no? Es ejercicio 4. Dar un ejemplo de una función holomorfa con infinitos ceros. Bueno, ¿a alguien se le ocurre alguna? Hay una que es bastante fácil. ¿Y a la Z? E a la Z. No, perdón, coseno de Z. Ahora vamos a ver coseno de Z. Coseno de Z, sí. A ver. Coseno de Z es igual a esto. Bueno, es holomorfa, sí, porque la exponencial es holomorfa en todos lados. Y la exponencial compuesta con multiplicar por i o compuesta con multiplicar con menos i también es holomorfa, obviamente. Y dividir por 2 es holomorfo, o sea, todo esto es holomorfo. Vamos a ver cuándo se anula coseno de z. Coseno de z es igual a 0. Si solamente sí. E a la iz es igual, o sea, la parte de arriba se anula. Menos e a la menos iz. ¿No? Esto pasa así, solamente sí. ¿No? Bueno, acá despejen de la forma que quieran. Por ejemplo, puedo multiplicar por e a la menos iz de los dos lados. ¿No? Si me queda solamente sí, o por e a la iz. ¿No? Si solamente sí, e a la iz. Recuerden que e a la iz es esto. Seno z, sí, seno z. En particular, esto siempre tiene norma 1. El iz. O sea, estamos restando dos cosas de norma 1. Perdón. Eso es, lo que acabo de decir es válido cuando z es un real. O sea, cuando el z es un x, por decirlo de alguna forma. Bien. Entonces, esto sí, solamente sí, multiplico por el iz de los dos lados si quieren. Y me queda e a la iz por e a la iz de este lado, igual a menos e a la iz por e a la menos iz. Que se suman los exponentes, y esto me queda menos e a la 0, que es menos 1. Y esto de acá, de nuevo, se suman los exponentes, y es e a la i 2z. Por lo tanto, coseno de z es igual a 0. Si solamente si, esto es igual a esto. E a la i 2z es igual a menos 1. ¿No? Bueno, y esta ecuación ya la hemos trabajado. ¿Sí? Esto de acá es, si quieren, lo escribo de nuevo, es esto.
menos e a la 0. Es una ecuación en polares. Tengo los radios y los ángulos. Si quieren a z lo pueden escribir como a más ib. Ahí sacan quién es los posibles zetas. ¿No? O lo piensan un poquito. ¿No? Este es el complejo, ¿no?, de módulo 1, ¿no?, y ángulo pi. Si quieren lo podemos escribir así. El menos 1 es el número complejo de ángulo pi y módulo 1. Eso es esto. Si lo escribimos así, ahora tenemos que estas dos expresiones, como la exponencial, no, eso vale en los reales. Esto es igual a esto solamente si los ángulos son los mismos. Recuerden, tienen que igualar módulos, igualar ángulos. Bueno, tengo la ventana abierta. $99. Todas estas ofertas y muchas más en Super Millán de Máximo Gómez 1584 a Pasito de Burgues. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Envíos por el 2202 4892. Tienen que estar prohibidas esas cosas. Sí, sí. Bien. Si quieren escribimos a z así. ¿Sí? Si escribimos a z así, 2 y z es igual a 2 por AI menos b. ¿No? Que esto es igual a menos 2b más 2ai. ¿No? Entonces tengo que e a la i 2z, o sea, vamos de nuevo al principio, coseno de 0 es igual a 0, si solamente si, con z igual a más y b, tenemos recuerden que la exponencial aplicado a esto, acá hice algo mal por las dudas. Entonces, si z es real. Lo dije, pero no lo comenté. ¿No? Recuerden, si quieren se lo escribo acá. Porque esto los mareo un poco. Un pequeño trailer. Vamos a hacer así. Escribo con rojo. A la W, no sé cómo escribirlo, X más II. Bueno, que esto es esto. ¿Ah? Esto también lo pueden escribir así. Bien, entonces coseno de x igual a 0, sí, solamente si e a la parte, voy a escribir esto, e a la esto, lo voy a escribir así. Es igual a e a la pi. ¿No? Recuerden, esto de acá es el radio, o el módulo. De esta ecuación que sacamos, entonces e a la menos 2b es igual a 1, ¿no? Donde b es un real, eso significa que b tiene que ser 0. ¿No? O sea, que estamos con un imaginario puro. ¿No? Y sacamos de que los ángulos estos tienen que ser iguales. 2AI es igual a 2A es igual a pi. ¿No? Pero esta igualdad es igualdad de ángulos. Entonces si yo le sumo 2pi, me queda el mismo ángulo. O sea, lo escribiré así. Entonces tenemos todas las soluciones posibles. Igual a 0. Por lo tanto, coseno de z es igual a 0, si solamente si
Z es igual a B0, entonces me queda A, donde A es igual a pi más 2k pi sobre 2, con k un entero cualquiera. Entonces, como Juan Pablo fuiste vos el que lo dijo, entonces coseno de z tiene infinitos ceros. Los ceros se van a dar en esta parte. ¿No? ¿A qué quería ir con el principio? Pero que era un poquito tramposo, lo que he escrito acá y lo borré. En que si restringo la función coseno de z a los reales, es el coseno real, ¿no? Y el coseno real ya sabemos que tiene infinitos ceros, ¿no? Y no era necesario hacer todo esto, ¿no? Pero prefería hacerlo igual, ¿no? Porque no me voy a trabajar con nada de los reales, literalmente trabajo con esta formulita. No sé si entendí ese detalle, ¿no? Otro camino que nos quedó acá. O sea, va a llegar al mismo resultado, ¿no? Otro camino es ver que si z es real, ¿no? Coseno de z es el coseno real, y sabemos que tiene infinitos ceros. Con eso ya es trivial. De todas formas, esto que acabo de hacer acá es útil. Lo vamos a usar capaz en el práctico siguiente. Esto de acá. No. Iba a ir. Pueden hacer un montón de funciones que hagan esto. Ese es el otro comentario que les voy a hacer. O sea, en realidad el cero no es especial. Simplemente quieren una función compleja que pase infinitas veces por un lugar. ¿Sí? Obviamente hay funciones que no les van a servir nunca. Por ejemplo, los polinomios, ¿no? Los polinomios no pasan infinitas veces por un lugar. Pasan infinitas veces. Como mucho la cantidad de veces del grado del polinomio. Eso es básicamente el teorema fundamental del álgebra. Es igualar un polinomio a una constante, pasa para el otro lado, es igualar un polinomio a cero. Eso cuántas soluciones tiene, tantos como el grado del polinomio, ¿no? Pues, los polinomios no nos sirven para este tipo de cosas. Pero vamos a usar exponenciales, ¿no? Básicamente lo que conocemos hasta ahora en complejos son polinomios y cosas cuya serie de potencias no termina nunca, por ejemplo los exponenciales. Después vamos a profundizar en eso, pero a lo que voy es, la exponencial, justo en el 0 no va a funcionar, pero sabemos que al 1, por ejemplo, sí va un montón de veces la exponencial. ¿Sí? O sea, por ejemplo, pensar en... Vamos a raya. Otro ejemplo. Esta función. Justo no puedo usar esta sola, obviamente, ¿no? Para hablar de ceros. A lo que yo iba que no... el problema me pide ceros, pero en realidad yo lo que quiero es que pase infinitas veces por un punto. Porque simplemente se lo resto y ya se vuelve un cero de una función. Entonces simplemente hago esto. Y la exponencial pasa infinitas veces por este punto. ¿Por qué es la misma? Pueden hacer la misma estrategia o pensar que se va a cumplir lo mismo, convencerse simplemente porque ángulos. Simplemente es lo mismo. Es decir, la z es igual a 1, el módulo lo dejo fijo,
pero el ángulo lo puedo modificar como yo quiera sumándole 2 capi. Ahí ya tengo una familia infinita, ¿no? Observación. Necesariamente el conjunto de ceros de la función holomorfa diverge. Si se fijan. ¿A qué me refiero con diverge? En que se acercan al infinito, ¿verdad? O que no están encerrados en ningún lugar acotado. Fíjense que acá los ceros, yo lo voy sumando acá, y este numerito se empieza a agrandar cada vez más. Lo mismo pasa con este. Es decir, si bien tiene infinitos ceros, esos infinitos ceros se van, no quedan encerrados en ningún lugar, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué esto pasa? O sea, es decir, ¿por qué los ceros no pueden estar encerrados, digamos, en, por ejemplo, la bola de centro cero y radio R? No, ¿Saben por qué? no había un teorema de cálculo 2 que si era infinito y estaba en un conjunto acotado tenía un punto de acumulación, Sí. Entonces, y entonces sería función nula. ahí va. ¿Por qué los ceros no pueden acumularse en las funciones nulas y holomorfas? ¿No? Les recuerdo eso que dijo Juan Pablo. ¿Por qué? Porque un conjunto infinito en un conjunto acotado necesariamente acumula. Obviamente esta pregunta es en el contexto del ejercicio, ¿no? Porque los ceros son infinitos. En el contexto de este ejercicio no pueden estar. Obviamente puedo tener finitos ceros ahí, ¿sí? ¿No? Si son infinitos. Bien, esto de acá es, si no se acuerdan por qué pasa, es, si quieres, un buen ejercicio para recordarlo. Intentar mostrar esto, ¿no? En R2, ¿no? Esto en realidad vale en otros contextos, pero piensa en R2, piensa ni siquiera en esa bola que le dibujé ahí. ¿Está? Yo le digo, si ponen infinitos puntos ahí, en algún lugar acumulan. Sí o sí. ¿Está? Hay formas más fáciles de demostrarlo que otras, depende de que vamos a poner así esto para ser más específicos. Pero es lo mismo. Algo que podemos usar para demostrar esto fácil es una definición de compacidad, que no es la que usamos de cerrado y acotado, sino una más topológica, que es de que si yo cubro un compacto con abiertos, lo puedo cubrir con finitos esos abiertos. Con esa definición esto es trivial. Con la definición de compacto y acotado sí hay que trabajar un poquito más, ¿no? Pero si quieren, esto se lo dejo para que lo piensen, o denlo por hecho si quieren. Piensen en los reales. En los reales es súper fácil esto. Tienen en un conjunto compacto sería lo más... Lo usan en acotado, pero en realidad es esto. En un conjunto compacto. Esto es lo verdadero. Piensen en R. ¿Tá? Y pongan infinitos puntos ahí. Infinitos puntos, o sea,
Si esos infinitos puntos son numerables, si los pueden contar, es una sucesión. O sea, es eso. ¿No? Capaz que le suena más que una sucesión de números, una sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. Si eso les suena, es lo mismo. ¿No? O sea, una sucesión acotada es, si quieren, un subconjunto de este conjunto infinito. Y una subsucesión es un subconjunto de ese subconjunto. Si una subsucesión converge a algo, ¿tá? Y son todos distintos esos puntos que agarré, entonces el punto final es de acumulación. Básicamente les estoy diciendo la prueba. Bueno, esto se engancha, esta última observación se engancha con el que viene, que es el 5. En el 5 tenemos el siguiente. Tenemos dos funciones holomorfas en una región, ¿no? Y la multiplicación de las dos funciones es 0. Y f por g es la función 0. Conclusión, entonces una de las dos es 0. F igual a 0 o g es igual a 0. Bueno, primera observación, antes de hacer esto. Esto es falso para funciones sin infinito. ¿Se les ocurre un ejemplo de por qué esto es falso para funciones sin infinito? O sea, acá estamos usando cosas complejas, que son holomorfas, en la demostración. Pero antes de eso, construir un contraejemplo, ¿no? O sea, para ver que esto no pasa con funciones sin infinito, quiero dos funciones sin infinito que su producto sea 0, pero que ni que la f sea 0 ni que la g sea 0. Funciones, piensen en RMR, sin infinito. No les pido la fórmula, pero ¿se les ocurre cómo puede ser? Como pista pueden tener, o sea, más que una pista ya casi eso, recuerdan la clase pasada. Vos estás diciendo que si el producto de dos funciones es igual a 0 en todos los puntos, f es igual a 0 o g es igual a 0, y decís que no es cierto eso. No es cierto sin esta hipótesis. O sea, si en vez de que las funciones sean holomorfas le pido que sean C infinito, es falso esta conclusión. Suponiendo esto, ¿no? A mí no se me ocurre. Es decir, piensen en los reales, la función nula es esta. Quiero dos dibujitos gráficos de funciones, que su producto sea 0 y que ninguna de las dos sea la función 0. Está, pero pueden ser 0 tipo en ningún momento, o pueden ser... No, puede ser 0 en muchos lados, en muchos lugares. tipo, una que sea 0 de 0 a 1 y después una constante, y la otra que sea de 1 a infinito o de 0 y que de 1 a 0 sea cualquier cosa. ¿Sí? O sea, cualquiera que haga eso. ¿Cuál es la gracia? Que ahí tomaste dos funciones a infinito que son 0 en un lugar grande. En particular que acumula, eso en los complejos no lo podemos usar. Si, por ejemplo, vamos a tomar esta f. Que voy a agarrar una función chichón. Para este tipo de cosas se usa una función chichón. ¿No? Que es una función que hace
todo 0 hasta un lugar, pega un saltito y vuelve 0. Esta es f, por ejemplo. Y la g la agarro así. Es la misma pero corrida. Todo 0, 0, 0, acá pega un saltito y vuelve. La g. Si yo multiplico estas dos funciones, fíjense que en todo punto que yo multiplique, una de las dos es 0. No. Fijado un x, f de x por g de x es 0. Siempre. Entonces la función f por g es esta. La función es nula. Pero ni la función f ni la función g es la función constante igual a 0. Entonces f por g. Esto en los complejos no funciona. O sea, en particular este tipo de ejemplos no van a funcionar porque no puedo tener algo que valga 0 en un lugar grande. Vamos a básicamente hacer esta idea para demostrar que o bien una es 0 o la otra es 0. Esto es un paréntesis. Bien. Bueno, ¿cómo se les ocurre demostrar esto? Intentando usar esta idea. No sé si alguien claro. Por ejemplo, vamos a agarrar solo la f. ¿No? Si la f nunca es 0, supónse que la f nunca es 0. Ahí es fácil. ¿No? Si la f nunca es 0, para que f por g sea 0, entonces g tiene que ser siempre 0. Estoy multiplicando dos cosas, que dan 0 para todo punto. Entonces lo voy escribiendo para que quede. Si f de z distinto es 0 para todo z, y f de z por g de z es igual a 0 para todo z, entonces siempre estoy multiplicando por el distinto de 0, este distinto de 0, y el producto me da 0, entonces g de z es igual a 0 para todo z en omega, y esta es la definición de ser una función constante igual a 0. Entonces g constante igual a 0. ¿Está? Este es el caso más fácil. Fz no es 0 nunca. Y de hecho, en este caso sí valen infinito, obviamente. Si tengo dos funciones que multiplicadas dan 0 y una nunca es 0, entonces la otra siempre es 0. Esto sí vale en infinito. ¿Ah? Vamos al siguiente paso. ¿Ah? ¿Qué pasa si f tiene solo un 0? ¿Ah? Supongamos f tiene un único 0 en z0. Es decir, f de z es igual a 0 si solamente si z es igual a z0. Bueno, ¿qué pasa con los ceros de g ahí? ¿Qué no son los ceros de g? Que tiene que valer 0 en todos los puntos menos en Z0. Ahí va. Es la misma ecuación, ¿no? Entonces, voy a usar esta notación para los ceros. Z de g es igual a esto menos Z0. Son ceros. Bueno, ¿qué pasa si una función holomorfa es 0 en todos lados menos en un punto?
¿No se puede extender holomorfamente? De manera Eh, holomorfa, perdón. O sea, en realidad ya no es que la estamos extendiendo porque ya está definida, ¿no? O sea, la función esta es holomorfa ya. O sea, después vamos a hablar un poquito de eso de la extensión. Pero tenemos una función que es holomorfa, ¿no? Y vale 0 en todos lados menos en un punto. No habíamos visto que si es holomorfa o los ceros son aislados o vale o son cero en un entorno, digamos, o la función vale cero en un entorno. Ahí va. Entonces, acá vale 0 casi en todos los entornos hay ceros. Ceros y que acumulan en todos lados. O sea, la función g estamos diciendo que es 0 en todos lados, salvo en un punto. En todo el plano complejo, salvo en el z0 vale 0. Si es holomorfa, entonces sí o sí tiene que haber 0 en ese punto que me falta evaluar. ¿No? O sea, es en todos lados 0 la función g menos en un punto. Estoy recontra sobrado para usar el teorema ese de que si una función holomorfa sus ceros se acumulan, entonces es la función 0. O sea, acá recontra acumulan porque son todos. Pues. ¿No? Esto implica que z de g acumula, además que acumula, los ceros no solo acumulan, sino que acumulan en todos lados acá. ¿No? Acumula en omega, entonces g es la función 0. ¿No? Fíjense que ahí ya estoy usando que la función es holomorfa. ¿No? De todas formas, este resultado, si la f tiene solo un único cero, ¿no? También vale para funciones infinito, obviamente. O sea, si la función z vale 0 solo en un punto y multiplico por alguien que vale... Que vale, o sea, si tenemos una función c infinita que vale 0 en todos lados, por continuidad, simplemente, ya tiene que valer 0 en ese punto que falta. Acá también podría usar continuidad. ¿Ya entienden por dónde va la mano? Si quieren un paso más. Supongamos que los ceros de f son finitos. ¿Sí? A 1 a n. Si esos son los ceros de f, entonces ¿quiénes son los ceros de g? El complemento. ¿Está? Donde f no es 0, necesariamente g tiene que ser 0 y viceversa. ¿No? Si los ceros de f son solo estos, o sea, en el resto no vale 0f, entonces los ceros de g tienen que ser igual a toda la región menos esos puntos. ¿No? Si yo a un abierto le saco finitos puntos, ¿se acuerdan que esta es una región abierta? ¿No? Lo que me queda es un abierto. Un abierto menos finitos puntos es un abierto. Y un abierto acumula en cualquier punto de ese abierto. ¿No? Recuerden que acumular significa que yo agarro el punto y un entorno a ese punto y tiene que haber alguien del conjunto que acumula ahí. Por definición de abierto, si yo agarro un punto entero abierto, toda la pelota está dentro de la región. Entonces, en particular, acumula en este punto. Entonces, de nuevo, por lo mismo, z de g acumula. De nuevo, acumula en todos lados, además. ¿No? Entonces, g es la función 0. Y de nuevo, este caso es válido también en funciones infinito. ¿No? ¿Por qué? Porque simplemente por continuidad la función g vale 0 en todos lados menos infinitos puntos. ¿No? La función c infinito en particular tiene que ser continua y en esos puntos por continuidad tiene que haber 0 sí o sí. Entonces tiene que haber 0 en todos lados. Bien. ¿Cómo generalizo esto entonces? Esta idea. Ahora tengo f y g. No sé nada de los ceros. Tengo los ceros de f y los ceros de g. No sé nada de la finitud y eso.
¿Cómo muestro que f por g igual a 0 implica que f es igual a 0 o g es igual a 0? Fíjense una cosa, si quieren, esto es análogo, análogo no, pero es equivalente a probar de que en cualquier bola se cumple esto. Una pregunta. ¿Podría decir que, o sea, generalizar esto para una cantidad de puntos aislados de f que quiera y entonces g siempre va a terminar siendo 0 y decir que si los puntos aislados, si los ceros de f no son aislados, entonces f acumula en omega y f tiene que ser 0? Ahí va, es ¿Sí? eso, Ok. claro, es la idea. ¿Tá? Entonces ahora extendemos la idea de estos finitos puntos a aislados, que en realidad es justamente lo que estamos usando. O si quieren, para ser más formal, vamos a suponer que una de las dos no es la función 0. Entonces sus ceros tienen que estar aislados. ¿No? O sea, si quieren, en general. Y sí, otra idea. Cuando me hablan a veces, o sea, a veces no, nunca les veo su nombre, ¿no? Así que disculpen si no les llamo por el nombre, salvo que haya nombres que asocie con voces. Todavía no, es difícil. Así que como bien dijo la persona que habló que no pudo ver su nombre, hay que fijarse justamente en que necesariamente los ceros de uno a otro son aislados. ¿Tá? Y si yo le saco puntos aislados a un conjunto abierto, me queda abierto. En particular, acumula en todos lados. Entonces, supongamos que f no es 0. Si f no es 0, tiene sus ceros aislados. Entonces, ZF es un conjunto de puntos aislados. ¿Tá? Observación, si el omega es acotado, esto es finito, por lo que vimos acá arriba. Pero no importa. Entonces, ¿qué pasa con los ceros de G? Los ceros de G ser igual al complemento del cero de F. ¿Se dan cuenta de eso? En realidad no es igual, está contenido. ¿No? O sea, podría ser 0 en esos lados, de hecho lo es. 0 de G en realidad está contenido acá. Claro, es por lo menos el complemento. Claro. Entonces Z de G, o sea, los lugares donde F no es 0, G sí o sí tiene que ser 0. Por eso Z de G, los ceros de G están contenidos en todo el conjunto menos los ceros de F. Ahora bien, esto, si a un conjunto abierto le saco puntos aislados, por más que sean infinitos, esto no deja de ser abierto. ¿No? Es un abierto. Esta afirmación, si quieren, la pueden probar. Es básicamente usar la definición de punto aislado. ¿No? Pero es súper intuitivo, tiene un abierto, y ahora le empiezo a sacar puntitos, que lo voy a dibujar como cruces. ¿No? Le saco una cruz. Pero como ese punto es aislado, no puedo sacar más cruces tan cerca de esta como yo quiera. Entonces la próxima cruz que saque tiene que estar por acá, pero nunca las cruces se pueden acumular de los puntos que saco. ¿No? De hecho, si el conjunto es como el dibujado acá acotado, tienen que ser finitas cosas que saco. ¿No? Si no es acotado, imagínense que esto es infinito, es una banda infinita abierta. Si saco puntitos, no se pueden acumular, pero por más que sean infinitos, lo que queda es abierto.
La razón justamente es que son aislados, es decir, que alrededor de este no puedo sacar más nadie. Porque si no fueran aislados, podría sacar cualquier cosa que acumule. De hecho, se puede optimizar esta, pero no me voy a ocupar de eso. Si es un abierto, entonces los abiertos se acumulan en todo su interior. En su interior. De hecho, acumulan en todos lados. Porque si tengo un punto aislado, que no está este punto aislado no está en el abierto, pero está acumulado por el abierto, alrededor del electro, lo que yo quiera. Pero no importa. Por lo menos en el abierto acumulan por lo menos en su interior. Entonces, Z de G acumula. Porque Z de G es más grande todavía que esto. Más grande o igual. Entonces, es igual a 0. Entonces, si una de las dos funciones no es 0, la otra tiene que ser 0. Es lo que vamos a probar. Por lo tanto, ya terminamos. Es análogo si la G es distinta de 0, entonces la F es 0. O si las dos son 0, ya ganamos entrada. Capaz que fui medio lento, porque me dio la sensación de que al principio no me seguían mucho. Pero díganme, por favor, si se entendió. Quiero remarcar que esto es algo fuerte de los números complejos también. ¿Sí? En las infinito no pasan este tipo de cosas. ¿No? Ni hablar en las continuas, mucho menos. Bien. Fíjese, por ejemplo, que con funciones chichón, que son estas de acá, ¿no? Puedo hacer un montón de cosas. Por ejemplo, multiplicando infinitas funciones chichón, puedo hacer una función C infinito que valga 1, la función constante 1 en cualquier compacto, y 0 fuera de ese abierto. Por ejemplo, con funciones chichón en C infinito, agarran cualquier compacto del plano que ustedes quieran, puede ser cualquier cosa asquerosa, ¿no? Eso es un compacto del plano. Bueno, con función de chichón puedo encontrar una función C infinito que donde está pintado negro valga 1 y afuera de lo que voy a pintar de verde valga 0. Pueden como de alguna forma casi que localizar los unos y los ceros de una función C infinito cualquiera, ¿no? Obviamente, esto con los complejos no estamos ni cerca de hacerlo, ¿no? En la demostración de esto no se les estoy dando, simplemente se les estoy comentando, pero es útil lo que les estoy diciendo ahora. Se usa mucho en geometría, ¿no? O en topología, o en sistemas dinámicos. O sea, se usa que si yo tengo, o sea, puedo construirme a mano funciones infinitas que valgan 1 en compactos y en tornitos que son muy cerquita de esos compactos para afuera valga 0. Si piensan en el gráfico de esto, en el compactito por acá, la función viene haciendo 0, 0, 0, 0, y acá se levanta 1, y después baja. Por acá también. Son como montañitas que están paradas en cualquier compacto que yo quiera. Bien. De este práctico que acá queda el 6 nomás. Que este es súper rápido. También es con acumulación de ceros este ejercicio. Lo abro.
tenemos dos funciones holomorfas en un disco, ¿tá? Y cumplen lo siguiente. ¿No? Tal que f' de 1 sobre n sobre f de 1 sobre n es igual a g' de 1 sobre n sobre g de 1 sobre n. ¿Tá? Queremos ver que f es múltiplo de g. ¿No? F es igual a k por g, donde k constante. Bueno, esto en realidad, si se dan cuenta, el truquito de usar es inmediato. Y si no, hay que pensar un poco. O sea, ¿qué información me está dando esto? Si le logran reordenar de una forma un poco más linda, se van a dar cuenta. ¿Alguien lo hizo? Te dice que están coincidiendo esas dos presiones en un conjunto de acumulación, así que como que son iguales, ¿no? Entonces, Sí, pero ahí lo que tendríamos es que esto. Si usamos eso, tendríamos que estas dos funciones son iguales. Y yo creo que estas dos son una múltiple de la otra. Pero va por ahí. Entonces, si estos son 1 sobre n, acumulan en el 0. Se dan cuenta cuando n es infinito, esto se acerca a 0, entonces es un conjunto que acumula en el 0. ¿No? Bien, hay algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que para que esto tenga sentido, f de 1 sobre n tiene que ser distinto de 0, ¿no? Si no, no podría estar dividiendo. ¿No? Pero bueno. Entonces, si quieren, vamos de la hipótesis para atrás, de la tesis para atrás, por ejemplo. ¿No? Capaz que ahí se han dado cuenta. Observación. F es igual a K por G. ¿Tá? Si solamente si F sobre G es igual a K. ¿Tá? Donde estamos suponiendo, obviamente, que donde vale esto es donde G nos anula. Bueno. ¿Qué pasa si yo esto es una constante? ¿Qué pasa si yo derivo una constante? No. Derivar una constante me da 0. Y si me deriva de 0, soy una constante. Es decir, esto es sí solamente sí. O la función 0. ¿Sí? Esto es sí solamente sí, usando la fórmula derivada del cociente, f' por g menos f por g' sobre g cuadrado es igual a 0. Esto pasa así solamente sí, f' por g menos f por g' es igual a 0. La parte de arriba es igual a 0. Y si se fijan, ya estamos ahí nomás. Fíjense a esta expresión que llegamos y fíjense con la que tenemos en las hipótesis. Si quieren, hago un paso más.
Y son iguales, se puede llegar a eso, sí. ¿No? Hay un detalle. Yo no sé que son iguales. Yo sé que son iguales en 1 sobre n. Pero con eso me alcanza, esa es la idea. ¿No? Es decir, se dan cuenta que probar esto, por esta acá en sí solo cis, probar esto es equivalente a probar esto. Hasta ahí me siguieron. ¿No? Y probar esto usando esto es inmediato. Luego, como, bueno, si quieren un paso antes de las hipótesis, tenemos, simplemente despejando, esto. Para todo n. ¿No? Tenemos que estas dos funciones son iguales en un conjunto de puntos de acumulación. ¿No? Si dos funciones son iguales en un conjunto que acumula, son iguales. Es básicamente pasar restando y usar lo de los ceros. ¿No? O sea, esto es solamente si la resta es 0 en un conjunto de puntos de acumulación, entonces todo es 0, entonces vuelven a despejar y les queda igual. Es decir, como 1 sobre n acumula en 0, necesariamente para todo z en D se cumple f' por g de z. ¿No? Y por lo visto en verde, esto implica que f es igual a k por g, para cierta constante. ¿Sí? Si quieren van para atrás. O sea, si quieren esto, por esto implica que se cumple esto de acá, esto está acá, y ahora van para atrás. Esto implica esto, esto implica esto, esto implica esto, esto implica esto. Es jugar un poquito con las derivadas nomás, ¿no? De nuevo, el ejercicio es básicamente sacarle jugo a que las funciones complejas holomorfas quedan determinadas por un conjunto de puntos de acumulación. Es decir, si yo sé lo que pasa en un conjunto que acumula, ya tengo determinada la función. En un principio de forma teórica, ¿no? No es que si yo sé cuánto vale la función en el conjunto de puntos de acumulación, te puedo decir quién es la función. Simplemente te digo que solo hay una sola. Lo puedo hacer. Bien, ¿me siguieron? ¿Sí o no? Puedo repetir. Bien, y después el ejercicio que sigue es el que se puso en la clase pasada, que es el de las funciones. No era una función chichón, pero es casi. Las funciones chichón son como estas que he dibujado acá arriba. Acá en este tipo de cosas. Bueno, vamos a pasar al próximo práctico, que es sobre singularidades. Entonces, práctico 7. Vamos a las singularidades. Bien. Capaz que hacemos un pequeño repaso. Básicamente hay un teorema que es el que tienen que saber, es de clasificación de singularidades, ¿no? Una singularidad va a ser
un puntito donde la función a priori no está definida, básicamente. ¿No? ¿Se puede extender? ¿No se puede extender? Esas son las preguntas. Ya estuvimos trabajando con funciones con singularidades al principio del curso, que son las transformaciones de Möbius. Alguien de esta forma. También A, si quieren, esto. Esto se llama con funciones holomorfas. Es holomorfa salvo en el punto donde se anula la parte de abajo. El punto donde se anula la parte de abajo es una singularidad. Es el punto donde la función no es holomorfa. No todas las singularidades son iguales, ¿no? Eso va a tener que ver con el hecho de que hay funciones que se pueden extender al plano complejo extendido y funciones que no. Las transformaciones medios son un caso donde yo lo puedo extender al plano complejo. No todas las funciones se pueden extender al plano complejo, de hecho ya lo vimos en algunos de los prácticos, vimos que la función exponencial no se puede extender al plano complejo. Y por lo tanto, cosas que hago en la exponencial tampoco. Bien, el teorema importante que tener en cuenta dice lo siguiente, tenemos una función, no escribo así, teorema. Tenemos una función que es holomorfa en una región, salvo en un punto. Son menos. Entonces hay tres posibilidades. O sea, hace la singularidad. O bien la función se puede extender de forma continua y por lo tanto holomorfa al punto A. Es una opción. Otra opción es básicamente que en ese punto se anule la función, donde se anula, no se anula, perdón, va a infinito, pero a infinito con cierto orden, con el orden de z a la m, donde m es lo que se va a llamar el orden del polo, ¿no? O bien se va al infinito, pero con un orden infinito, por decirlo de alguna forma, que es lo que va a pasar, por ejemplo, con los exponenciales, cuando trabajan con eso. A lo que voy es que no es lo mismo esta singularidad, por ejemplo, yo qué sé, imagínense que tiene un polinomio que lo expresado en serie potencia está así, en factores simples, perdón, está expresado así. Tiene un cociente de polinomios que a priori lo expresan así, y si expresado así, no tiene sentido definirlo en la función, en el punto z igual a b, ¿no? Pero se me cancela esto con esto y me queda z menos a, que esto solo me faltó el plano. Entonces, donde no la tenía definida, en realidad la puedo definir porque en realidad esto era holomorfo en todos lados. Sería una singularidad evitable. ¿No? Después tengo singularidades que no las puedo evitar, pero sé más o menos cómo es el comportamiento, que es, por ejemplo, 1 sobre z a la n en 0. ¿No? Esto en z igual a 0 explota. Pero tengo cierto control sobre esa expresión. Tengo el orden del que sea infinito. ¿No? Es decir, si esta función z a la n la multiplico por 1 sobre z a la n, la multiplico por la función z a la n, eso que se iba a infinito deja de irse a infinito. Eso es hablar de órdenes de polos. Es decir, hay singularidades que las puedo arreglar multiplicando por potencias de z. Las que vimos antes se arreglan solas, hay otras que se arreglan multiplicando por potencia z, y hay otras que no se arreglan. ¿No? Por ejemplo, e a la 1 sobre z. Eso en z igual a 0 sería como e al infinito, digamos, y eso es infinito. O sea, explota en z igual a 0. Pero esta no la puedo arreglar con nada. Por más que la multiplique por z lo que yo quiera, elevado a lo que yo quiera, esto va a seguir yendo a infinito. Y este tipo de singularidades son las que llamamos esenciales. Este tipo de singularidades son justamente las que no se pueden extender al plano complejo. O sea, la función. Esto sí lo puedo extender al plano complejo diciendo que en 0, perdón,
vale infinito, que es el punto que le agrego al plano complejo. La otra no. O sea, lo puedo extender a mano, pero lo que me queda no es algo continuo. Como lo morfo, por supuesto. Entonces se verifica una y solo una de los siguientes incisos que voy a escribir ahora. Solo una información. Se verifica solo una, pero sí o sí tiene que ser una de estas. No sé si capaz está medio mal redactado, pero supongo que se entiende. 1, F tiene singularidad evitable en A. En A. Esto es, F se extiende de forma holomorfa. En realidad, con extender algo de forma continua a un punto se extiende de forma holomorfa automáticamente. Eso es un ejercicio. El punto al dominio, digamos. A todo mega, digamos. Es decir, puedo definir cuánto vale el punto A, que va a ser el límite continuo, digamos, en ese punto, y la función queda automáticamente holomorfa. Caso 2 es que F tiene un polo de orden M. Ahí. ¿Qué significa esto? Que si yo multiplico por z menos a a la m, F deja de ser holomorfa, ¿no? Y además M es el primero que cumple eso, ¿no? Es decir, M es el primero que cumple que F de z por z menos a la m es holomorfo. Lo que estoy diciendo acá es esto que le arreglo la función, por decirlo de una forma. Si la i explotaba a infinito, perdón, acá es z menos a, sí, a la m, ¿no? Explota como z menos a la m cuando z es igual a. Es decir, piensen que f de z es algo así como 1 sobre z menos a la m. Esto quiere decir que a es un polo de orden m. Bueno, y esto acá es muy impreciso. En realidad lo que se prueba en el teorema es lo siguiente. En particular, existen constantes o la última, en realidad la primera, depende de cómo lo veamos, distinto de 0, ¿no? Tal que f de z se puede escribir así. O si quieren, esto es holomorfo. Tiene singularidad evitable en A. Si se fijan acá, lo que estamos diciendo es que le puedo sacar a F un pedazo. Recuerden que F F no es holomorfa, salvo en ese punto. O sea, es holomorfa en todos lados, salvo en ese punto. Si yo le saco una expresión de este estilo a F, ahora queda holomorfa en todos lados, es lo que estamos diciendo. ¿No? En particular, como esto de acá queda holomorfo, o sea, lo extiendo holomorfa, esto acá es una serie de potencias. O sea, esto acá, como es holomorfo, es una serie de potencias, y despejando, lo que tengo es como una serie de potencias con unos términos negativos. Es decir, ¿no? Puedo escribir a f de z en un entorno de A. Así, a f de z lo escribo así.
Z sub K sobre Z menos A a la K, más Z sub K menos 1 sobre Z menos A a la K menos 1, más Z sub 1 sobre Z menos A a la 1, más, y ahora viene la serie de potencias, A0 más A0 por Z menos A más infinito. ¿Está? Y esto lo pueden reescribir, de hecho, a veces escribiendo así, es algo bastante usado, escribiendo el Z de acá lo escribo como A menos K, A sub menos K, ¿no? Tenemos... Consulta, ¿estás repitiendo el A0? El A0, perdón, acá es A sub 1. Esta es la serie de potencias usual, digamos. Este A0, A sub 1, Z menos A, esto que está acá, la serie infinita, es la serie de potencias de esto que es holomorfo. Después lo que hice es despejar. Esto es igual a esta serie, este pedazo de acá lo paso para el otro lado de la igualdad, está quedando acá, entonces tengo una expresión para f de z. ¿Se puede escribir esto de una forma más compacta? Sí. A sub k por z menos a a la k, una serie de potencias, pero en vez de arrancar en 0, arranco en menos m. Donde las primeras cosas que aparecen son con potencias negativas de esto, que son estas que están acá. Es decir, a las funciones que tienen un polo de orden m en A, las puedo escribir así. Y esto es lo que se llama la serie de Laurent para f, cuando tienen un polo de orden m, quedan así las series. Estas son como series de potencias, pero para dos lados, la serie de Laurent. Son permitiendo como potencias negativas de esta z menos A. En rojo. Observen primero lo que les había dicho al principio, ¿no? Si tengo un polo orden m, es algo que se multiplica por z menos a la m que da holomorfo. ¿No? Fíjense que si agarran esta expresión de f y la multiplican por z menos a la m, estoy matando todas las partes estas de acá abajo. ¿Sí? O sea, no tengo una potencia dividiendo, y lo que me queda arriba va a ser una serie de potencias holomorfas. O si lo ven acá, es lo mismo verlo acá. Acá si en lo rojo lo pueden ver, si fz lo multiplico por z menos a la m, me queda una serie de potencias como lo que estamos trabajando antes, arrancando en 0. El otro caso es que yo no le puedo, por más que le saque cosas de este estilo, no puedo volverlo holomorfo. O sea, no puedo empezar a sacarle pedazos de este tipo de la función f y volverlo holomorfa, que es una singularidad evitable. E3. F tiene singularidad esencial, como decimos, ¿no? Singularidad esencial. ¿No? ¿Cómo quedan caracterizadas las funciones esenciales? Hay varias formas. Una es la siguiente, es que pueden pensarlo como que es un polo de orden infinito, por decirlo de alguna forma, es decir, que no pueden sacarle nada así infinito y dejarlo holomorfa. Pero la propiedad importante que tienen, que es como la vamos a caracterizar ahora, es que si yo me centro en un disco de centro 0 y radio R cualquiera, le aplico F me pasea ese disco por todos lados. Es decir, se verifica que si tengo un disco acá, centro A y radio R en el dominio omega, entonces F del disco de centro
a radio R, le aplico F el conjuntito ese, que es un disquito chiquito alrededor de la singularidad. Bueno, la F me lo hace cualquier cosa. Me lo estira por todos lados. O sea, me lo deja denso en los complejos. Es decir, imagínense lo que está pasando. Es decir, tenemos un puntito A acá, un dígito chiquito. Le aplico F. ¿Tá? Y ese disquito chiquito me va prácticamente a rellenar todo el plano complejo. O sea, me lo deja denso, es un lugar, algo denso es algo que está en todos lados. ¿No? Es un abierto denso, o sea, tiene relleno. ¿No? De hecho, se puede probar de que, si no mal recuerdo, creo que solo deja un conjunto finito afuera, sin tapar. No estoy seguro, eso no me acuerdo bien. Pero es tremendo lío lo que hace una función de más seguridad esencial. ¿No? Es importante entender estos teoremas. Comentario, en el caso este caso, se puede expresar a la F la puedo expresar así. Esto no lo vamos a usar ahora, que es la serie de Lorentz genérica. F de Z la puedo expresar así. Es decir, es como antes, pero esto de acá no se termina nunca. La parte esta de acá no se termina nunca. No. Se puede calcular quiénes son estos coeficientes también, obviamente. Si lo vamos a usar en algún momento, después entramos en detalle cómo se hace, pero creo que no lo vamos a usar nunca en este práctico. ¿Está? Una pregunta. Sí. No entendí bien la parte 2, o sea, a lo que llegaste recuadrado en rojo. O sea, ¿cómo llegas a eso? ¿Esto? Sí. Es así, mira. Tengo que f de z menos esta sumatoria, 1m, o sea, la vamos a escribir así. Menos c sub 1 por z menos a menos ta. Esto es un m. Esto, lo que estamos diciendo acá, tiene una singularidad evitable en A. Si querés, la estamos extendiendo a A y esto es holomorfo en A, lo que estamos diciendo. Esto es holomorfo en A. En un polo orden M, si querés, esto puede ser hasta una definición del polo, de que existen estos, ¿no? Tal que esto es holomorfo en A. Por lo general se define así, como que está en rojo, el polo de orden M. Es lo más intuitivo. En la demostración... Perdón, F tiene singularidad evitable en A o F menos bla 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 tiene singularidad evitable en A. F menos todo esto. O sea, este paquete tiene singularidad evitable en A. ¿No? Es decir, la F sola tiene un polo orden M en A. Pero si a la F le empiezo a restar estas funciones racionales, ¿no? Le estoy como empezando a sacar esa parte fea que tiene hasta dejarla holomorfa. Ahí va. Bien. A F le saqué la parte fea, digamos, y la dejé holomorfa. Ahora, una vez que la función es holomorfa, es representada por serie de potencias, entonces f de z menos bla, 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 todas esas cosas, es una serie de potencias. Z menos a la n. Es el infinito. Ahí, después que tengo la serie de potencias, lo único que hice fue pasar toda esta porquería para otro lado. Entonces f de z es igual a toda esa porquería más la serie de potencias.
Y lo que queda acá es como si fuera una serie de potencias, entre comillas, finita, pero con los z menos a dividiendo. O sea, como si fueran los exponentes negativos. O sea, si lo ordenás así, te queda esto. Es decir, esto de acá, escribir esto y escribir esto de acá es equivalente. Eso es lo que voy. Claro, bien. Sí. Bien, de hecho, una vez que tenemos esto, lo podemos clasificar de otra forma un poco más rápido, si quieren. O sea, tengo una singularidad y quiero saber si es evitable, si es esencial o si es un polo. Lo ponemos, ¿no? Algo que puedo hacer es fijarme en el límite de la función. O sea, a ver cómo lo explico. Ahí va, esto. Que tiene que ver con la extensión al plano complejo extendido que les estaba comentando recién. ¿No? Es decir, una observación. Está en el contexto de este teorema, ¿no? Podemos clasificar a la singularidad así. O sea, calculamos el límite de f de z cuando z tiende a A. Ese límite lo puedo calcular porque el límite no depende del punto A en realidad. Simplemente depende del entorno. Bueno, si ese límite me da finito, es evitable. O sea, si la puedo extender continuamente y por lo tanto de forma homomorfa, ¿no? Si este límite es un W en los complejos, ¿no? Entonces A es singularidad evitable. Si el límite de este es infinito, el módulo, digamos, así. ¿A qué me refiero en módulo? En realidad le puedo sacarlo al módulo, pero tengo que hablar del plano complejo extendido, pero no. Si quieren, es que yo le pongo el valor absoluto acá, y eso me da infinito. Si se cumple eso, entonces A es un polo. Esto no me da información del orden, simplemente me dice es un polo. Y si no existe este límite, el módulo tampoco, o sea, y el módulo si quieren, entonces es una singularidad. No sabe la palabra esencial. ¿Por qué no existe este límite? Justamente porque las esenciales, la función cerca es esencial, me pasea eso por todos lados. Eso significa que no tiene límite. O sea, por más de que yo me acerque al puntito A, la función f cerca de A me manda todo para todos lados, ¿no? Si quieren ejemplos acá. Un ejemplo acá es f de z, una singular editable. Es como le dije, hay un cociente de polinomios, ¿no? Yo qué sé. Z al cuadrado menos 1 sobre z menos 1. ¿No? Es un ejemplo de singular evitable. Esto no está definido en 1, pero si expresan en la arriba como z menos 1 por z más 1, se cancelan y sí lo puedo expresar con todo el 1. Un polo, ejemplo de un polo, es f de z, ya le dije hoy, 1 sobre z, por ejemplo. Es un polo orden 1. Y una singularidad esencial, por ejemplo, es f de z igual e a la 1 sobre z. ¿Sí? Esto en z igual a 0 explota y explota mal. Manda todo para todos lados. Bien. A la clase que viene vamos a ver esto con más detalle, ¿sí? En los ejemplos, ¿no?
tengo unos minutos para decirles algunos comentarios. Bien, vamos ahora en los próximos ejercicios. No lo voy a hacer porque estamos sobre la hora, pero en los próximos ejercicios vamos a ver que vamos a tener que calcular órdenes. ¿Tá? Para calcular órdenes vamos a usar esto que está acá. Lo que está en rojo. Vamos a calcular órdenes de polos. Salvo que tengamos la expresión de f así. Imagínense que de alguna forma conseguimos una expresión de f así. Esta expresión. Esta expresión, que es esta de acá o esta de acá, es lo que llamamos serie de Lorentz, que creo que uno de los ejercicios que se van a presentar es sobre eso, sobre la unicidad de esta serie, ¿no? O sea, al igual que la serie de potencias, esos coeficientes son únicos, una vez que fijo el centro, ¿no? Eso quiere decir que una vez que yo tengo expresada la f como serie de Lorentz, o sea, como serie de potencias y partes dividiendo con los z menos a, si la tengo expresada así, la f ya sé todo, ya sé el desorden de los polos, sé las derivadas, sé si es esencial, si es evitable, todo. Por ejemplo, si tengo la expresión f y no tiene nadie dividiendo sobre z menos a, entonces, bueno, la puedo extender a la morfa, igual a, con z igual a, simplemente definiendo como la sub 0. Si la tengo expresada así, la función, ya sé que tiene un polo de orden m, ¿no? Y si la tengo expresada así, ya sé que es esencial, ¿no? Es decir, tenerlas expresadas así, las funciones, me dan toda la información, pero no es lo más habitual que yo pueda expresar esto así. A veces se puede, a veces es sencillo, a veces no. Sí, obviamente hay fórmulas para calcular estos coeficientes, que ya las vamos a ver, pero no es el camino más rápido, por lo general es esto de acá, lo que está en rojo. Es decir, tengo mi f de z, y yo quiero ver si es evitable, es básicamente que la puedo definir como el límite en el punto. Y si no, tengo que ver qué pasa con esto, a la m. Tengo que ver si en algún momento, si empiezo a agrandar este m, en algún momento eso empieza a ser holomorfo. Si para algún m, para el primer m que sea holomorfo, quiere decir que esto es un polo con m. Pero si yo lo sigo multiplicando por z menos a la m, empiezo a agrandar el m, y eso nunca es holomorfo, significa que es esencial. Entonces, esa me parece la idea con la que hay que quedarse de singularidades. Es decir, qué tan holomorfo soy en cuanto a qué tantas veces necesito multiplicar por z menos el punto. Si no necesito multiplicar ninguna vez, eso es evitable. Si tengo que multiplicar m veces, porque soy por orden m, y si no me alcanza con multiplicarlo por finitas veces, es porque soy esencial, ¿no? Entonces ahora en los ejercicios 1 y 2, por ejemplo, vamos a investigar dónde están los polos, y vamos a averiguar qué órdenes son. Para igual el orden vamos a tener que buscar el mínimo elemental que multiplicado por z menos el punto de la m sea holomorfo. Y eso es sencillo, básicamente es calcular límites, ¿sí? Van a tener por lo general un cociente de funciones, f de z sobre g de la z, sobre g de z, perdón. Los polos son uno en la parte de abajo, hay que identificarlos, y después hay que ver qué pasa cerca. Por ejemplo, si el límite existe, es evitable; si no existe, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Por z menos el punto a la cuánto tengo que multiplicar para que esto se vuelva holomorfo. Ese básicamente son estos ejercicios 1 y 2 que vamos a trabajar la clase que viene, y seguimos de largo, ¿no? En la clase que viene sí van a haber presentaciones, creo que hay planificadas 2 más las de hoy que se pasó para la clase que viene, ¿no? Si no, el tiempo de las 3 presentaciones, ¿no? Una queda para la próxima, para la clase que viene vemos. Bien, la clase que viene, ya les adelanto que para ahorrar tiempo, este teorema capaz que lo escribo medio rápido, pero no voy a profundizar en estas cositas. Así vamos de una. Si quieren, lo escribo, el anuncio, y seguimos de largo. Bien. Ya son 1 y 2, así que hoy cortamos por acá. ¿Tienen preguntas? Sí, me pueden hacer preguntas prácticas, sí, ya lo empiezo a encarar también. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta?
Eh, Mira, de la última singularidad, o sea, la esencial, entendí que básicamente, o sea, se refiere a que no puede ser eh, holomorfa, pero no lo logro visualizar con la fórmula que escribiste de f de z, la de menos infinito a infinito. No me quedó clara esa fórmula. No, no es trivial. En realidad hay que ver la demostración cuando haces esta de acá, para ver que se puede hacer esto de acá, ¿no? O sea, ¿cómo se hallan esos coeficientes? O sea, ¿cómo podemos escribir la función f así? Hay que trabajar primero con como invertir la función, es decir, empezar a trabajar con eso, para ver qué pasa en el infinito, para que aparezcan ese tipo de cosas. ¿Y cómo se hallan esos coeficientes? Básicamente, si la escribís así, o sea, infinito, capaz que no te explico en la parte 2. En la parte 2, para hallar estos coeficientes C sub K, fíjate que es, cada vez que yo le multiplico la f de z, por ejemplo, por z menos a la m, que es el polo, por ejemplo, ahí el término, esto me va a quedar holomorfo, ¿tá? Y el primer término que me aparece sin acompañante, z menos a la m, es el c sub k. Este vendría a ser como el, no sé, a sub 0 de esta función que es holomorfa, ¿no? Entonces, ahí consigo el c sub k, que vendría a ser la sub 0 de esta función holomorfa. Si multiplico esta f de z por z menos a la m más 1, el que me queda acá va a ser el perdón, m menos 1. M menos 1 vendría a ser el c sub k menos 1, que vendría a ser como un a sub 0, entre comillas, porque esto no es holomorfo. Capaz que estoy haciendo un poco de ruido al pedo nomás. Lo que voy es que vamos a tener formulitas para estos coeficientes, ¿tá? Para estos coeficientes de acá, esa formulita no se va a acabar nunca. ¿Cómo sé que todo esto está bien? Básicamente tengo que ponerme a estudiar el infinito. ¿Qué pasa cerca del infinito? Para estudiar qué pasa cerca del infinito, por lo general lo que se hace es invertir. Eso ya lo hacíamos en cálculo 1, por ejemplo, queríamos calcular el límite cuando x tendía a infinito, y hacíamos un cambio de variable, por ejemplo, o sea, en realidad a veces queremos hacer esto. Hacíamos un cambio de variable, en vez de hacer en x, hacíamos un límite en u cuando u tiende a 0, a infinito, perdón, y u era 1 sobre x, ¿no? Entonces ahora podemos hacer lo mismo. Esto, lo que me permite es, en vez de estudiar el infinito, estudiar el 0, y cosas así. Si invierto las funciones, paso del infinito al 0, del 0 al infinito, y de alguna forma como que traigo el infinito al lugar donde me queda cómodo trabajar, que es cerca del 0, ¿no? Obviamente no estoy haciendo ninguna demostración, simplemente estoy haciendo un poquito de ruido para ver cómo se trabajan con estas cosas a la hora de demostrarlas. Después las usas nomás. Pero si te fijas en la demostración de dónde sale esto, ¿no? Es trabajar cerca del infinito. Y este proceso de buscar estos coeficientes no va a terminar nunca, ¿no? Una vez que tenga que no tenga esto. Una vez que tenga esto, perdón. No te estoy diciendo nada en realidad, o sea, no te estoy contestando la pregunta, simplemente estoy intentando darte el panorama de por dónde va la demostración de esto. En las notas creo que esto no está hecho, pero se puede hacer con lo que está demostrado en la parte 2, me parece. Sí, o sea, viéndolo ahora, entiendo que es como una extensión de la 2, va hasta menos infinito. Lo que me hace un poco de ruido es lo de en la parte 2, por ejemplo, lo del menos m. ¿Por qué de menos m y no desde m, por ejemplo? Claro, o sea, vamos a pensarlo así.
¿No? Yo tengo todas las funciones holomorfas son básicamente límites de polinomios. O sea, la serie de potencias son, si yo la corto, es un polinomio, ¿no? Y los polinomios no tienen problemas de irse al infinito en ningún lugar, ¿no? Lo que vamos a ver es que las funciones que son holomorfas en un punto, por ejemplo, no son polinomios, pero son límites de cociente de polinomio, por decirlo de alguna forma. Es que sí, básicamente es lo único que hay en el mundo complejo. Polinomios, cocientes de polinomios y límites de esas cosas. Esa es la gracia de las funciones analíticas, o sea, holomorfas, si quieren. Las funciones que son holomorfas en todos lados son límites de polinomios de la forma esta. A la n, desde 0 hasta, lo corto en una n, ese es un polinomio. El límite de estas cosas me da todas las funciones holomorfas. ¿Qué pasa en los puntos donde explota la función? Los puntos donde explota la función, vamos a escribirlos como límites de estas cosas sumadas a estas otras cosas. Es decir, estas son como las cosas que no explotan, estas son las cosas que explotan, ¿no? Esta es como holomorfa, ¿no? Y estas son las que explotan en infinito. No todas explotan en infinito igual. Hay algunas que esto en algún momento, estos b sub n que aparecen acá, van a ser 0, entonces esto me queda como una suma finita. En estos casos acá. A veces me queda esa suma infinita. ¿Cuál es la gracia de por qué? Yo básicamente quiero ver, ¿viste las funciones holomorfas? Esto no se habla en el curso, pero localmente, si son holomorfas se puede ver como un z a la n. Se llama forma local. Es decir, las funciones holomorfas acerca de las singularidades estas, digamos, lo que hacen es como la dejan quieta en algún lugar y empiezan a rotar. Imagínate z a la n. Z a la n, ahora el plano complejo, el C lo dejo quieto, y todo esto empieza a girar, y se para afuera lo que tiene un radio mayor que 1. ¿No? Yo quiero ver qué pasa ahora en el infinito. Ahora esto, me fijo en el infinito, o sea, lo compactifico, tengo acá el 0, y para allá atrás está el infinito. Es como esto, doblarlo para allá, digamos. Entonces yo quiero ver qué es lo que hacen las funciones cerca del infinito. Y van a hacer lo mismo. O sea, las que son polos. Cerca del infinito lo que hacen es agarrar todo, ¿tá? Y de alguna forma empezar a girarlo. Un polo de orden m, vamos a ver que lo que hace es lo mismo que hace z a la m en 0. Muy grotescamente, esta parte de acá, ¿no? Es como ver las funciones holomorfas, pero en vez de pensarlas con el 0 acá, como pensarlas con el 0 acá. Entonces, cuando las pienso con el 0 acá, en vez de trabajar con z, trabajo con 1 sobre z. Muy grotesco lo que estoy diciendo, pero es más o menos por ahí la cosa. Entonces, esto es como pensar las holomorfas acá, vistas acá, pero girado, el 0 acá y el infinito acá. Entonces quiero ver qué hacen las cosas cerca del infinito. Quiero ver si son como un z a la n cerca del infinito. El z a la n cerca del infinito se transforma en un z a la menos n. Entonces por eso queda así, a la menos n. Entonces las funciones, por ejemplo, esta función 1 sobre z a la n, esta hace exactamente lo mismo que la función z a la n, pero cerca del infinito. ¿Tá? No es lo mismo, porque o sea, si yo evalúo 1 sobre infinito, me da 0. O sea, yo evalúo la función 1 sobre z a la n en infinito, me da 0. O sea, me lo trae para acá. Pero lo que hace es empezar a dar vueltas acá. Es decir, 1 sobre z a la n, agarra un disquito ahí, cerca del infinito, y me lo da n vueltas. Y me lo trae para acá dándole n vueltas. Es exactamente lo mismo que un z a la n
moviendo las cosas del lugar. Entonces, esto de acá es como estudiar el parecido a polinomios vistos en el infinito. Es muy grotesco lo que estoy diciendo, pero solo quiero una imagen geométrica de lo que está pasando. Entonces, si eso lo puedo ver como un polinomio en el infinito, es porque soy un polo. Si no lo puedo ver como un infinito, es que soy esencial. Básicamente quiere decir que sé que en el infinito no doy vueltas, como lo haría con un polinomio. Simplemente mando todo para todos lados. Como el caso degenerado. Lo mismo pasa con acá, saca el 0. Saca el 0, doy vueltas si soy un polinomio. Si no soy un polinomio, puedo mandar todo para todos lados. Por ejemplo, la exponencial. Es decir, cerca del 0, el 0, si soy un polinomio, doy n vueltas, donde n es el grado del polinomio. ¿No? Cerca del infinito, si soy 1 sobre polinomio, doy n vueltas, donde n es el grado del polinomio. Es decir, el comportamiento es igual, pero a su vez, cerca del 0, puedo hacer cualquier cosa, ¿sí? Otras cosas que son cualquier cosa, si soy de esta forma, a infinito. Si me voy al infinito, si permito un polinomio de grado infinito, por decirlo de alguna forma, ahí puedo hacer cosas raras, ¿no? Por ejemplo, donde tenga sentido definir el logaritmo, o la misma la exponencial, no es común, ¿no? Y la analogía con el infinito, cerca del infinito, puedo hacer cosas raras, otras cosas, si soy esto. Por eso te hablo de que hacer 1 sobre z es cambiar el 0 por el infinito. Es decir, todo el estudio cerca del 0 lo traslado al infinito haciendo 1 sobre z. La gracia es que los polinomios se vuelven en 1 sobre los polinomios en el estudio, y la serie de potencias, en vez de ser en potencias en n, se vuelven potencias en menos n. ¿No? Obvio que no es el 0 siempre, ¿no? Porque si yo tengo z menos a, o sea, en vez del 0 puedo pasar de este al infinito, en vez de 1 sobre z a 1 sobre z menos a. ¿No? Pero para fijar una idea nomás. Entonces, lo que me está dando este teorema es una noción global de cómo se comporta localmente en las funciones cerca del infinito, comparándolas con cerca del 0. O sea, este es un teorema de cómo se comporta la función en los puntos que van al infinito. O sea, la parte A se quiere sacar la parte B y la C. Entonces, si me voy al infinito, ¿qué pasa cerca del infinito? ¿Empiezo a dar vueltas como un polinomio o cualquier cosa? ¿Tá? A las que dan vueltas como un polinomio les llamo evitables, polos. ¿Tá? Y a las que no dan vueltas, que hacen cualquier cosa, les llamo esenciales. Obviamente no todas las funciones son puramente de esta forma, puramente de esta forma. Pueden ser combinaciones de esas cosas, y por eso tengo las series de Lorentz, que son ir para un lado e ir para el otro, en la serie, donde tengo una parte que es como holomorfa, en el sentido clásico, y otra parte es como verla dando vuelta al infinito con el 0. ¿No? Impecable, profe. Muchas gracias. Estoy tirando ruido nomás. O sea, no estoy diciendo las demostraciones, eso es ir a las cuentas en realidad. Pero a veces no te dice mucho la cuenta.
porque te tiene demasiado ruido, perdón.